Código Postal Podcast con Stephanie Calvinisti y Meli Florian. ¿Qué tal, amigos de Código Postal Podcast? Yo soy Meli. Y yo soy Stephanie. Y estamos muy emocionadas porque hoy tenemos un invitado sumamente especial, mucho más para Tefi, porque creo que le ha aprendido fuera de cámaras y en este momento vamos a aprender acá, en cámaras y con ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante, pero antes de contar el tema, Tefi, ¿qué te parece si nos presentas a nuestro invitado especial? Sí, saludos para todos, qué gusto poder estar con ustedes en un nuevo episodio de Código Postal. Ya lo decías tú, un invitado muy especial que conozco desde hace mucho tiempo, tenía más o menos 13 años, no les voy a decir mi edad. Calculen, dirían por ahí, calculen. La verdad es que fue hace poco tiempo, no, mentira. Pero lo conocí haciendo lo que le apasiona, una de las cosas que le apasiona, que es el servicio a Dios, el servicio a las personas. Nos conocimos en una temporada de campamentos de palabra de vida. Ajá. Y bueno, ahora asistimos a la misma iglesia, es mi pastor de jóvenes. Quiero contar un poco de lo que ha hecho para que ustedes conozcan más de él. Lo voy a leer porque son muchas cosas, a ver. Pero estudié una licenciatura en Ministerio en Palabra de Vida en Argentina, un Bachelor's in Science of Religion en la Universidad o Liberty University, un Master of Arts in Christian Ministries en Liberty Baptist Theological Seminary, un Master of Arts in Business Administration en Liberty School of Business. Esto es solo de estudios, ¿verdad? Aparte, ha sido misionero de lo que les comentábamos, de Palabra de Vida en Guatemala, fue director de clubes bíblicos, pastor de discipulado. Tú, Alain, me decís si voy bien. Sí, está bien. En la iglesia de Thomas Road, ¿verdad? En Virginia. Thomas Road, Baptist Church, sí. En Baptist Church. También ha plantado iglesias, por ejemplo, en Charlotte, en Virginia. Ha sido director local para una ONG y actualmente es el pastor de jóvenes de la iglesia Casa de Libertad y también de grupos en casa. Así que para nosotros es un honor tenerte con nosotros, Alain. Te conozco desde hace muchos años, no solo has sido un ejemplo en cuestión del ministerio y tu relación con Dios, sino también un gran amigo, también es esposo de Nancy, que es linda también, es papá de 2 pequeñitos, de Evan e Ian, así que Alain, eres muchas cosas, pero ahí dijimos un resumen de ti, así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un honor compartir con ustedes. Qué alegre tenerte. Cuando Tefi me dijo, mira, te voy a contar un poco de él, y entonces me empezó a contar, yo dije, presentarlo a tu amiguita porque me conozco y tanto se me va a olvidar. Así que bienvenido. El tema de hoy es un tema que cuando Tefi lo escuchó, que tú lo compartiste, dijo, esto tenemos que colocarlo en código postal. Y creo que son los temas que nos edifican, cuando nos retan, cuando nos dejan pensando, y no solo es como, ay, qué bonito tema, sino un tema que te hace llegar a tu casa y hacer una lista y decir, ok, esto me está pasando, esto no lo tengo, en esto tengo que mejorar. Cristianismo versus materialismo. Escuchamos mucho hablar de este tema, pero contanos primero, ¿cómo fue que nació el hablar de este tema con tu grupo, por ejemplo? Fíjate que este es un tema que a lo largo de la vida, pues, como han escuchado, llevo muchos años dedicándome al ministerio y es algo con lo que lucho constantemente. Okay. Si bien es algo que compartí con el grupo de jóvenes, es algo que para mí es un desafío constante de no enfocarme en las cosas terrenales, materiales. Entonces, primero es un desafío constante para mí, pero también he sido bendecido al escuchar otros predicadores hablando de este tema y Dios utilizándolos como un recordatorio para algo que en mi corazón hay, que es que está inclinado a las cosas terrenales. Y me encanta eso, me encanta eso porque a veces piensan las personas que algunas cosas que compartimos es porque nosotros somos lo máximo en esa área. Puede ser que en algunas áreas pues sí, realmente Dios nos ha formado, pero muchas de las cosas que nosotros compartimos es porque nosotros mismos nos hemos sentido como identificados y decir, ay
no, esa área me cuesta, y tal vez nos da temor al inicio como hablar porque sentimos que no tenemos la autoridad, pero sin duda no podemos caernos de lo que Dios ha hecho en esta área específicamente, ¿verdad? Y el materialismo, se escucha como una palabra muy fuerte o como algo muy lejano a lo que nosotros vivimos, pero hay ciertas características que tú nos vas a estar compartiendo hoy, que quizás en más de alguna, digamos, creo que la tengo, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, queremos contarte que nosotros hicimos una encuesta en Instagram con algunas preguntas, ¿verdad, Meli? Ok. Así es. Para ver qué tan sinceros eran con algunas situaciones, pero me sorprendió y me gustó que algunos sí fueron sinceros, a pesar de que era quizás una pregunta como fuerte o confrontativa, pero no sé si nos quieres compartir un poco de eso, Meli. Sí, hasta yo, cuando yo la contesté también en una me quedé pensando, tengo que ser real, ¿verdad? Tengo que ser real. La número 1 dice, leemos todas de una vez, Tefi, ¿te parece? Si quieres compartir algunas o como tú quieras. Va, Sí, como porque son 7, varias. voy a compartir, en esta primera parte voy a compartir 3 y en la Ok. segunda parte comparto las otras. Número 1, ¿eres de las personas que creen que se merecen adquirir o comprar ciertas cosas porque es su dinero y se han esforzado por tenerlo? El sudor de la frente, dirían por ahí. El 71% de personas dice sí, me he esforzado. Y en el otro dice, no, no lo creo así. Es decir, que el 71% de personas dicen, sí es mi dinero. Sí me lo gané, ¿verdad? Sí puedo comprar lo que yo quiera. Número 2, ¿tus prioridades giran en torno al dinero o a las posesiones? El 94% dice no o casi nunca. Y el 6% dice sí, muchas o todas. Esas personas que contestaron, el 6%, creo que fueron muy sinceras también, ¿verdad? Porque seguro que se han evaluado. Y la número 3 dice, ¿es fácil para ti dar o compartir con otros? El 89% dice sí, me encanta compartir o dar. Y el 11% dice no, me cuesta esta área. Así que vamos conociendo, obviamente, no a todas las personas de una forma general, ¿verdad? Pero queremos que tú comiences a compartirnos acerca de este tema que lo decía Amelia anteriormente cuando yo lo escuché. Yo dije, quiero que Alain lo comparta, ¿verdad? Porque es un tema importante y nos gustaría que puedas comenzar. Súper, súper. Pues qué buenas preguntas hicieron y qué lindo escuchar las respuestas. Creo que una de las cosas que me llama la atención es que la gente fue bien honesta al decir, es que es mi dinero. Eso regularmente no es políticamente correcto. Entonces lo que hacemos es decir, no, esto Dios me lo dio, o qué sé yo, sobre todo si la audiencia pues es cristiana. Sin embargo, la mentalidad real, honesta, genuina es, esto es mío. Entonces, como es mío y yo me lo gané, entonces yo puedo hacer con lo que obtuve lo que se me dé la gana. Ajá. Y ahí comienza el primer error. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Ageo 2.8 nos va a decir, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces ahí él está haciéndose dueño, porque lo es, de aquello que nosotros consideramos valioso. Entonces, por ejemplo, al decir mía es la plata, no solo está diciendo esto que tiene valor me pertenece a mí, sino yo lo creé y por eso es que yo soy el dueño. Y lo que tú tienes me pertenece a mí, aunque yo te di todos los recursos para poder obtenerlo, pero igual me pertenece a mí. Entonces, para ponerlo en términos más prácticos, lo que tenemos en nuestra cuenta de banco, en nuestra billetera, en nuestra cartera, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio las habilidades para poder tener el trabajo. Él me dio el trabajo donde me puedo desempeñar bien, siendo diligente y demás, lo que hace que me den una remuneración, pero porque Él me dio todas esas capacidades para yo obtenerlo. Entonces, al ser Él el dueño, pues yo lo único que hago es devolverle cuando yo utilizo y administro bien los recursos que Él me dio. Ahora, entonces eso me pone a mí, dale. Perdón, es que se me hace pensar en el consumismo, ¿verdad? Y que ahorita está como tan de moda si lo vemos de esa forma, porque
sí, si tú te has esforzado, por ejemplo, ¿verdad? Cuando viene el aguinaldo o el bono 14, ¿verdad? Te has luchado todo este tiempo madrugando y entonces gástatelo, invierte, pero se nos olvida que precisamente eso, Alain, cuando nosotros entendemos o comenzamos, creo que ahí está la palabra, comenzamos a entender la idea de no es mío, o sea, lo que yo tengo, si ni siquiera mi cuerpo me pertenece, como lo que yo gano, entre comillas, realizando un trabajo que igual el talento viene de Dios y la habilidad viene de Dios, ¿cómo es que yo me quiero apropiar de algo que no es mío? Eso a la larga, si lo vemos así, es como robar, porque robar es apropiarte de algo que no es tuyo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que suena muy fuerte, sin embargo, es la palabra correcta. Pero para no entrar tan de golpe, para no sentirnos como, para no sentirnos juzgados tan así, aunque es lo correcto, creo que una cosa que tenemos que ponernos a pensar es que Dios nos dio esto para que lo administremos. Entonces, al Exacto. final, no es que lo estemos robando, sino lo que somos es que somos mayordomos. Ujú. Entonces, compartía yo y les contaba una historia. Hubo un momento en el que tuvimos la bendición mientras estaba plantando una iglesia en Estados Unidos, en Virginia, uno de los pastores tenía una hija Ujú. que era la mayordomo y cuidaba una casa en Florida. Entonces nos dijo, el dueño de la casa me permitió que pueda traer visitas y utilizar la casa. Entonces fuimos, era la casa de un millonario, la casa era hermosa y pasamos ahí 2 semanas. Fue parte de un retiro, descanso pastoral, pero conforme iba pasando el tiempo, si bien éramos invitados, sentíamos que era nuestra casa. Ya. Sentíamos que, yo ya puedo ir primero, uno con pena, ¿no? Es la casa de un millonario. Y será que toco esto, que me siento en este sillón, mejor me sentaba en el piso porque no quería ni echar a perder el sillón. Pero conforme pasa el tiempo, te vas sintiendo tú el dueño de la casa. Ujú. Y salimos en un momento a predicar el evangelio a las calles y personas se convertían y lo que quería era, venía a la casa, mira que nosotros vivimos ahí y en eso me acordaba, esto no es mío. Yo no puedo estar invitando a una casa que no es mía eh, a alguien, ¿verdad? Entonces eso es, comparándolo con los recursos que ahora tenemos, gracias a Dios, es como tenemos que verlo. Dios es el dueño, yo lo administro. Y como mayordomo, primero voy a rendir cuentas de todo aquello que Dios me dio y cómo lo utilicé y si le saqué el provecho, porque si Dios me lo dio y me puso como administrador, el papel del mayordomo, del administrador es usar bien los bienes que Dios dio y incrementarlos. Entonces ya nos pone en otra perspectiva, no solo de robar, sino de quedarnos con algo que no es nuestro, sino de que tengo que sacar Utilizarlo. producto, incrementar el valor de aquello que Dios me permitió. Entonces es bien práctico porque ya me pone a pensar en cosas bien puntuales de la vida mientras estamos aquí en la tierra. Sí, Total. y yo creo que es muy común. Yo creo que yo fui una de las que respondió, así como sí, o sea, porque creo que ese sentimiento de me he esforzado, de he estudiado quizás una carrera que me permitió Ujú. tener este trabajo, me he desvelado, he sacrificado quizás muchas cosas para tener lo que hoy tengo. Entonces, cuando hay algún gusto, tenemos eso como, ay, ¿será que lo compro? ¿Será que no lo compro? No, lo voy a comprar porque me he esforzado por Mm, tenerlo y hasta como que lo agarramos como excusa, que obviamente no es malo comprar cosas, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuáles, pues muchos puntos que están involucrados, ¿verdad? Para poder hablar de este punto, pero sí creo que es muy común que realmente es como mi dinero, lo que he ganado con mi sudor, con mi esfuerzo. Sí, y empezar a reconocer. Creo que el empezar a reconocer nuestra debilidad al respecto de las finanzas, vamos a ponerlo ahorita en lo económico, literal es el primer paso, ¿verdad? Que podemos dar para que Dios sane esa área de nuestra vida, porque puede ser que desde chiquitos, en mi caso, a mí me ha costado mucho, mucho ahorrar. O sea, es una de las áreas en las que más sufro. Yo creo que sí sufro, y estoy pidiéndole mucho a Dios en eso. ¿Por qué? Porque eso tampoco se queda fuera de la gracia de Dios.
La gracia de Dios abarca toda nuestra existencia y nos está diciendo que está interesado en las cositas más chiquitas como Él. Tal vez no eres tan diligente con lo que tienes o lo estás haciendo, pero no estás compartiendo. Entonces ahí vamos a ir viendo características que Dios habló a la vida de Alain y que Él está compartiendo con nosotros también. Así es, y agradezco su honestidad porque la realidad es de que todos vivimos este tema del materialismo, todos lo vivimos, aunque sea una palabra fuerte, todos lo vivimos. A diferencia de ti, Meli, a mí me encanta ahorrar y entre más puedo ahorrar, más feliz me siento. Okay. Por el otro lado, mi esposa, ella, en esa encuesta última que hiciste, donde era a quién le gusta dar, mi esposa hubiera respondido sí y hubiera respondido no. Yeah. Porque, siendo bien honesto, no me gusta dar porque lo quiero yo tener más, Claro. tal vez en cuanto a lo material, no a lo financiero. Ajá. En cuanto a servir a otros, pues ahí yo soy más de dar. Pero Nancy le encanta, le fascina darle, es una persona dadivosa, generosa, que le gusta atender y dar lo mejor, y yo, cuidado, porque, Yeah. porque nos cuesta un poquito. Pero bueno, creo que eso es como que la base de aquello que vamos a platicar el día de hoy, cristianismo versus materialismo. Sí. Entonces, lo primero que me ponía a pensar yo, y esto la verdad que lo escuché de un predicador, se llama Alejandro Noech, y a mí realmente me impactó, era que la persona más materialista que él había conocido en toda su vida y a lo largo no necesariamente de que compartió con ella, pero a lo largo de su estudio, era Judas Iscariote. Esa es la persona más materialista que para él y para mí es la más materialista. Y vamos a ver en un pasaje cómo es que llegamos a esta conclusión. Entonces, Meli, te voy a pedir si me puedes ayudar y si todos aquellos que nos están escuchando también que se pueden seguir, tener sus Biblias ahí, seguir la lectura en Juan capítulo 12, versículos 1 al 6. Aquí vamos a ver un poco de la historia de Jesús y Judas, que nos va a ilustrar el resto de donde vamos a seguir el mensaje para el día de hoy. Del 1 al cual quieres que lea ahorita. Del 1 al 6, por favor. Perfecto, dice Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Qué rico haber oído, ¿verdad? El 4 dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. En el 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Número 6. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que le echaban en ella. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, por eso, por este pasaje es donde nos vamos a basar y vamos a hacer un acrónimo. Vamos a crear una palabra con los diferentes puntos o características que tiene una persona materialista. Y la verdad es que yo me identifiqué en cada uno. Y te desafío a ti que estás escuchándonos a que trates de ver si esto es algo que también te pasa a ti. Entonces, vamos a empezar con la primera palabra. Es la palabra necia. Porque la persona materialista es una persona necia. Y aquí le voy a pedir la ayuda a Tefi si puedes utilizar Google y buscar definición de necio y decirnos qué es lo que aparece allí para que nos ilustre un poquito. Que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. ¡Wow! Eso es una persona necia. Y yo estoy seguro que si a nosotros nos dicen, ¿tú te definirías como una persona necia? Probablemente diríamos que no. Pero vamos a ver por qué una persona con mentalidad materialista es una persona necia. Y por qué Judas era una persona necia. El versículo 1 de ahí del capítulo 12 dice 6 días antes de la Pascua. Ajá.
para ubicarnos en el tiempo, esto no fue al inicio del ministerio de Jesús, esos primeros 3 años. Esto fue justo antes de su muerte, una semana antes de su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Judas había ya pasado casi 3 años con Jesucristo y había escuchado cuando le habló al joven rico, había escuchado el Sermón del Monte, donde decía no hay que poner... hablaba del materialismo y no se puede tener 2 señores, o amarás a uno y aborrecerás al otro. Habló sobre la codicia, habló sobre el orgullo, habló una y otra vez, enseñaba tanto del problema acerca de las riquezas, del amar las riquezas, y sin embargo, Judas seguía amando las riquezas. Entonces es una persona necia. ¿Por qué? Porque en la definición que vimos ahí es que se aferra a algo equivocado. Alain, yo tengo una pregunta, disculpa. Ahí también decía en la definición que Tefi compartió, eso sí, creo que nunca le había prestado atención, pero era poca inteligencia, decía, ¿verdad, Tefi? Al final, refleja poca. Exacto, entonces significa que el capacitarnos, el informarnos, el leer la Biblia, que nos da también la sabiduría, pero digámoslo de esta forma, la inteligencia nos puede evitar ser personas necias. Sin duda alguna. Sin embargo, aquí, el punto es de que ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado prédicas acerca del amor al dinero? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado mensajes o leído versículos, como bien dices, que nos ayudan a saber qué es lo correcto, a saber cuántas veces no hemos escuchado, no, esto le pertenece a Dios? Sí. Si asistimos a una iglesia y es como nosotros le devolvemos de lo que Él nos da todos los domingos. Sin embargo, seguimos creyendo que el dinero es mío. Ya. Eso nos convierte en personas necias. Necias. ¿Por qué? Porque nos aferramos a los errores. Y eso es lo que pasó con Judas. Judas era una persona necia, teniendo al mismo Jesucristo, enseñando esto, confrontando al joven rico y diciéndole a todo constantemente, su corazón estaba insatisfecho y se aferraba a lo material, a lo terrenal. Teniendo a Jesucristo, en 3 años que pasó con él, lo vendió por plata. Lo vendió por plata. Entonces, ahí te das cuenta que es una persona necia. Pero yo me identifico porque, no sé si ustedes, pero yo he escuchado muchas veces en cuanto al tema. Y sigo luchando con el tema de esto es mío, me lo merezco. Porque como bien decías, el consumismo, está este sistema que nos lleva, es el bono 14, cómprate, te lo mereces, y te hablan del amor propio. Entonces, ¿cómo todo esto te lleva a que lo que vas aprendiendo en la palabra de Dios y leyendo que es bueno o vas escuchando, te aleja y te convierta en una persona necia y por consiguiente poco inteligente? Exacto. Porque si repetís un error, ¿qué pensás de esa persona que repite y repite el error? Que no es una persona inteligente. Ay, sí. Y la verdad es que entonces somos poco inteligentes porque persistimos en el error. Sí. Entonces ese es el primer punto de nuestro acrónimo. La palabra necia, es la primera letra es la N. Les invitamos ahí a que anoten, a que apunten, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, porque realmente sí nos reta. De lo que decíamos al inicio, quizás decimos, no, yo no soy una persona materialista, yo no soy una persona necia, pero nos vamos dando cuenta con esta historia, el ejemplo perfecto de Judas, ¿verdad? Que puede que tengamos un poco de él y más de todos los puntos que vamos a estar desarrollando. Y algo que a mí me impacta mucho es, por ejemplo, saber que vas a estar los últimos días de vida con alguien. Ya. ¿Verdad? O sea, no te estás fijando en vendamos, hagamos, sino que poder estar con esa persona. Y yo creo que esto también nos lleva al segundo punto que tú tienes por ahí, Alain. Sí, el segundo punto es egoísta. La persona materialista es una persona egoísta. Como vimos allí en el pasaje, si vamos y recordamos ahí
Desde el versículo 3 dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, y aquí está la respuesta, aquí está porque él era egoísta. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿por qué es una persona egoísta? No, lo primero que dice no está mal. O sea, Jesús dijo y alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y en otra ocasión a más de 4,000, y siempre ayudaba a los pobres. Él tenía cuidado de los pobres. Y entonces lo primero que dice Judas, ¿por qué no fue dado a los pobres? En la alimentación de los 5,000 no tenían plata para alimentar a toda la gente. Entonces, no está mal el querer ayudar a los pobres, pero el problema de Judas no es que estaba ahí, es que él quería ayudar a los pobres, ¿o a quién quería ayudar? Él se quería ayudar a él mismo. Claro. Él no estaba pensando en los pobres, él estaba pensando en él. Y es que hay que estar muy mal para utilizar a los pobres para hacerse de dinero. Y yo no sé, pero miren, aquí estamos siendo muy reales, ¿verdad? Pero yo algunas veces, si tengo que decirlo así, sí he pensado, ay, este dinero se hubiera podido invertir en esto, ¿verdad? Y me he dado cuenta que me duele, ¿verdad? Esa es la realidad. Me duele cuando veo una injusticia o cuando veo un dolor en alguna familia en la que yo digo, ok, yo puedo ayudar de esta forma, pero yo sé que tal persona podría ayudar de esta otra forma, pero está ocupando su dinero para esto. Y lo estoy poniendo en contexto de iglesia, o sea, siendo muy clara. Entonces, es bien difícil decir, o sea, que en ese momento yo me estaba comportando como Judas. Y lo que a mí me ha hecho como que caer en realidad es pedirle a Dios. Yo sé que se puede escuchar muy, ay, tan básico o así tan simple, pero sí, escudriñar mi corazón. O sea, lo estoy haciendo porque envidio lo que otros tienen para poder dar, o lo estoy diciendo porque realmente me gustaría poder tener para darle a esa persona. O sea, como el pesar, ¿verdad? Y eso solamente lo hace Dios, el pesar las intenciones de nuestro corazón. Ahora, yo les voy a ser muy realista. Cuando yo pienso en Judas, a mí me da como lástima. Yo no sé si eso es normal, ¿verdad? Pero a mí me da lástima pensar que él pudo haber aprovechado, como decía Tefi, más tiempo con Jesús que en estar pensando cómo ganar más. Pero creo sí, que porque vemos como el egoísmo, obviamente estamos hablando de la economía, ¿verdad? Pero vemos el egoísmo también como reflejado en diferentes acciones. Claro. En poder estar con Jesús, en poder darle lo mejor a Jesús. O sea, como que podemos ver diferentes facetas en este punto, no solo en el dinero del perfume como tal. Sí. Sí, y es que es bien interesante porque al final es confrontativo. Porque si bien lástima Judas, yo me pongo a pensar cuántas veces o gente puede decir, ay, qué lástima, Alain se dedicó tanto y no supo valorar el valor, valga la redundancia, que tenía el estar con Jesús. ¿Y por qué? Porque se enfocó más en cosas que lo hacían prosperar económicamente. Y siento yo esta confrontación, porque sí es bien claro, muchas veces yo me desvío. Es más, es una de las cosas que decía Tefi en cuanto, aquí abriéndoles mi corazón, en cuanto a lo que yo estudié, la última maestría que saqué es una maestría en negocios. ¿Por qué? Porque mi deseo en ese momento, ya después de haber estudiado ya por 3 carreras antes en cuanto a teología o ministerio, fue, yo no quiero depender de ofrendas. Yo quiero ser bivocacional y vivir cómodamente con mi maestría en negocios y con un empleo básico así, y poder hacer ministerio.
pero no nació de un corazón que lo que buscaba era ayudar a los demás. Y si bien decía yo, bueno, y tener una maestría en negocios me va a ayudar a poder ayudar a otros, pero la realidad, si yo soy bien honesto, examinando mi corazón era, yo no quiero estar incómodo, yo quiero estar cómodo. Ya. Y muchas veces la raíz de nuestras búsquedas es una raíz egoísta, es el que yo quiero estar cómodo, no estoy pensando en los demás. Ese es el ego, la palabra ego, donde viene el yo. Siempre estoy pensando en mí mismo y jamás pensando en que esto le va a dar gloria a Dios como primer pensamiento. Entonces, lo que decía Meli es completamente correcto. Uno tiene que pedirle a Dios que escudriñe su corazón, y el Salmo nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino de iniquidad y guíame al camino eterno. Entonces yo creo que esto es algo que es bien práctico, y si Dios está ahorita confrontándote a través de soy una persona necia, soy una persona egoísta con mis finanzas, con el materialismo, tengo que cambiar mi perspectiva y pedirle a Dios que me examine, que me cambie para ir realmente en sus caminos y tener mis ojos puestos en Jesucristo, y que al final yo soy el administrador de los bienes que Él me dio. Así es. Y yo quisiera también dar una palabra, si se podría llamar así, de esperanza, porque así como en mi caso les he compartido, ¿verdad? Que me cuesta muchísimo el administrar el dinero y estoy en esa búsqueda de aprendizaje con mi esposo. Hay esperanza, o sea, Dios nos da esperanza de poder reafirmar nuestra identidad en Él, y entonces ya comenzamos a entender, ok, lo que tengo es de Él, yo lo administro, lo puedo hacer correctamente, puedo aspirar, puedo soñar, puedo tener metas, pero teniendo siempre claro que vivo acá para la gloria de Dios. Entonces, la palabra que yo quisiera hoy compartir también es esto, ¿verdad? Si tú dices, sí, soy una persona materialista, lo he sido por mucho tiempo, hay esperanza para ti. Y no es que seas menos o más pecador que una persona que fue y de verdad robó una bolsa. O sea, no es que seas menos o más pecador. El detalle está en quienes nos arrepentimos o quienes no nos arrepentimos. Ahí está la gran diferencia, y como dice la Biblia, un verdadero arrepentimiento que nos lleve a un cambio de dirección total, ¿verdad? Completamente. Y antes de continuar, aunque el punto que Meli estaba compartiendo fue como, yo quiero hacer solo un paréntesis, porque yo recuerdo que el día que tú nos compartiste, alguien hizo una pregunta que me pareció muy interesante y creo que va con este punto del egoísmo. Y él nos contaba que él le gusta dar, le gusta compartir, no es una persona egoísta, pero tiene como ese sentimiento de satisfacción, de dar me hace sentir bien, y él hacía la pregunta que si estaba mal, si era bueno sentirse de esa forma, y regresamos lo mismo a las intenciones del corazón, y que Dios pueda examinar realmente por qué es que nosotros estamos dando. Pero me gustaría que podamos platicar también acerca de esto antes de pasar al siguiente punto, porque creo que muchos nos sentimos identificados con me gusta dar porque así soy, pues, o sea, Dios ha hecho que yo sea así, pero por lo que también siento. Entonces, ¿qué opinas tú de este tema? Si es algo bueno, si es algo malo. Sí, pues fíjate que la palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. Dios dio a su Hijo, dio lo mejor que tenía por amor de nosotros. Entonces el dar no es malo. Pero como bien decías, lo que hay que examinar es las intenciones del corazón. Y se siente bien el dar, se siente bien, pero siempre hay que examinar las intenciones del corazón. Porque Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, es bien interesante. La palabra engañoso habla de que te pone zancadilla, que se pone la traba para que cuando tú vayas caminando el corazón lo que hace es ponerte la traba. ¿Para qué? Para que te tropeces. Entonces, cuando uno está enamorado, de repente el corazón es no, y uno ve y el corazón es perverso, y lo que va a hacer es que te lastimes. Por eso la palabra de Dios también nos dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Entonces Dios es bien intencional en hacernos saber
constantemente aquellas cosas que tenemos que tener cuidado. Entonces, si mi corazón es engañoso, se va a querer justificar o racionalizar. Ah, no, pero yo estoy haciendo esto para dar porque quiero ayudar a los otros, quiero hacer esto por el bien de los demás, pero hay que ser cuidadoso de que esa satisfacción que se tiene, sí sea una satisfacción genuina que uno puede presentar delante de Dios y no sentir ninguna culpabilidad. No es que Dios nos va a condenar, Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, sino el Espíritu Santo va a poner una convicción de pecado si hay una raíz de egoísmo en el dar. Y tal vez ahí es donde lo podemos ver. ¿Por qué estoy dando? Porque me quiero beneficiar yo, porque yo me quiero sentir bien, porque no es el evitar dar, sino el examinar el corazón, como bien decía Meli, porque puede que no sea de tropiezo. Sí, hay algo que me recordé ahorita y es, por ejemplo, no quiere decir tampoco para los que nos están viendo y los que nos están escuchando que ya no voy a dar nada porque quién sabe y si mi corazón está engañándome, ¿verdad? Sí. Ahora ya no doy nada, ahora me guardo todo para mí. No se trata de eso. Ahora doy y es como... Ajá. Así, sin sentimientos, como robot. Hay que ser realistas, o sea, de verdad se siente una cosa bien bonita, incluso ya casados, ¿verdad? Como en el caso de Alain y en mi caso, y en tu caso, nena, con tus papás, el preparar algo para ellos. Es una cosa bien bonita, sí se siente bien el ver el rostro de la otra persona y que tenga un rostro de felicidad, se siente bien. El detalle es si lo estamos haciendo solo, como tú decías, para ser vistos o realmente nos gozamos en el gozo de los demás, ¿verdad? Y yo creo que ahí está también un punto. La clave. Sin una duda clave alguna. o un filtro, como le digo a ella, ¿verdad? Para saber, ¿me gusta ver la felicidad del otro o me gusta yo sentir, yo te lo traje, ¿verdad? Yo te lo di, yo hice. Qué Entonces, generosa. hay que tener cuidado porque en palabras chapinas, mala onda al corazón que nos engaña a veces, ¿verdad? Sí, sin duda alguna la palabra de Dios se complementa. Entonces, si Dios dice es mejor dar que recibir, no hay que dejar de dar, justamente. Solo hay que saber cuidar nuestro corazón y saber examinarlo para que no nazca de un corazón egoísta, que al final lo que quiere es que ser visto, el protagonismo dentro del dar. Bueno, me ha encantado este tema, es segunda vez que lo escucho, pero siempre salimos retados. Esperamos que todas las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando también, que vayamos aprendiendo, que realmente, como lo decías, Alain, esto no es como de juzgarnos o de, tú eres una persona materialista, eres una persona egoísta, eres una persona necia, sino que podamos permitir que Dios examine nuestro corazón, analizar realmente en qué situaciones nos sentimos identificados o en qué prácticas nos sentimos identificados con estos dos puntos y llevarnos como al arrepentimiento, ¿verdad? Es decir, tengo una esperanza, escucho acerca de este tema una vez más, pero hoy sí quiero ser una persona diferente con respecto a este tema, pero Alain, ya casi estamos terminando la primera parte, todavía falta mucho que conversar y esperamos que en la segunda parte también nos puedan acompañar todos los que nos ven y escuchan, pero me gustaría que podamos ir terminando con algunas conclusiones, algún mensaje de cómo desde ya nosotros podemos empezar a aplicar estos puntos de la forma contraria, ¿verdad? A ser personas que realmente son generosas con las intenciones correctas, con el propósito correcto, sabiendo que somos administradores, mayordomos y que la palabra nos ha confrontado en muchas ocasiones y que ya no queremos ser necias, sino que unas personas sabias e inteligentes. Sin duda alguna y con gusto. Creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva. Creo que todo se va a resumir, no se pierdan la segunda parte, pero todo se va a resumir en un cambio de perspectiva. La palabra de Dios constantemente nos va a confrontar y es bueno, la verdad, es bueno que la luz de la santidad de Dios en su palabra ilumine mi corazón pecaminoso, porque eso va a ser correctivo. El deseo de Dios no va a ser condenativo, sino correctivo para llevarnos hacia Él y hacia su santidad. Entonces, si yo veo ejemplos de la palabra de Dios, como en el caso de Judas,
donde me puedo identificar con algunas cosas, como el ser necio, como el que he escuchado de esto, es ir a esa parte y ir delante de Dios y confesar nuestro pecado, porque en Él encontramos limpieza de todo pecado y que nos da esa nueva oportunidad y ese cambio de perspectiva. Yo ya no veo las cosas como que me pertenecen, sino le pertenecen a Dios. Y voy a mi billetera y te diría, saca tu billetera, ábrela si no tienes nada, o tu estado de cuenta, o estamos empezando el mes, es que es muy probable que todavía tengas algo de plata. Esperaría yo. Por favor, Señor. Ve tu estado de cuenta y da gracias porque todo eso te lo dio Dios y Él es el dueño y pídele que te ayude a ser un buen administrador, a no caer en este hábito de olvidar su bondad. Y por la segunda parte, no ser egoísta. ¿Y cómo se evita? Es pensar en los demás y actuar. Como bien dijimos, es mejor dar que recibir. Dios nos dio lo más valioso. Él se dio a sí mismo, Él vino a morir en nuestro lugar. Y la palabra de Dios nos dice también que no hay mayor amor que este que da su vida por sus amigos. Y entonces eso nos va a llevar a nosotros a quiero dejar de ser egoísta. Y identifica, y muchos de nosotros podemos saber, esta área es donde yo soy egoísta. Esta parte es donde yo soy egoísta. Si ya la tienes identificada, trabaja esta semana, trabaja hoy por hacer el cambio en la área que tienes identificada. En esto yo veo egoísmo. Y yo creo que ahí tenemos ya bastante tarea que nos puede quedar por este tiempo. Muchísima tarea que hacer. Ahí, y no quería dejar de mencionar un ejemplo. Hay una persona que sí, yo creo que para esta fecha, de verdad, tal vez mañana ya no va a tener nada porque debe muchísimo. Y algo que hemos platicado, ¿verdad? Y es el punto de, ya no tengo nada en mi cuenta, ya no tengo nada en la tarjeta, ya no tengo nada en la bolsa porque administré mal ayer, antier, hace un mes. Pero hoy puedes empezar a cambiar eso. ¿Y cómo? Con pequeñas acciones, viendo, ok, no tengo ya dinero para compartir, pero en mi casa tengo 2 libras de frijol, compartir. Creo que lo importante ahorita es notar y ser agradecidos en lo que tenemos y empezar a administrar mejor lo que pues venga de Dios también, ¿verdad? Sin duda alguna. Hay a veces errores que hemos cometido en el pasado nos siguen teniendo consecuencias el día de hoy. Sin embargo, yo creo que el reconocer y el no olvidar estos principios, que el no volvernos necios y repetir el mismo error, definitivamente nos va a llevar a buenas prácticas de administración. Entonces, si yo me endeudé en el pasado tal vez por algo noble, ¿no? Por una emergencia o algo así, quizás sea el momento de saber cómo ir sanando eso y pedirle a Dios. Y Dios es bueno y no rechaza a aquel que viene con un corazón humillado y contrito. Él busca y Él se satisface en dar. Dios es un Dios bueno, generoso y dadivoso. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas con Él? Wow. Qué lindo, de verdad. Gracias, Alain, por compartir con nosotros esta primera parte. Hacemos énfasis Sí. porque sí queremos que ustedes continúen viendo. Yo sé que lo van a hacer, pero los invitamos porque hay más puntos, Meli. Quizás algunos dirán, bueno, creo que no soy una persona egoísta, creo que no soy necia. Ajá. Pero puede ser que en los siguientes puntos o características se vean un poco identificados. Así que esperamos que nos puedan ver en el próximo episodio. Alain, también si nos quieres decir cómo estás en tus redes sociales para que las personas te puedan seguir y ahí, no sé, quizás están en contacto. Por supuesto, sería un honor poder estar para servirles. En redes sociales aparezco como Alain Alfonso, todo junto. Alain se escribe A-L-A-I-N, Alfonso es mi apellido. Ahí estoy para servirles. Padre, gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver ejemplos, Señor, de personas que quizás aún nos sorprende cuando nos identificamos con áreas de sus vidas. Señor, qué lindo es ver que, como tu palabra nos dice, qué lindo es haber sido humillado y haber aprendido a través de esto.
Y Señor, qué lindo es también recibir de ti la misericordia y la gracia de venir frente a ti con arrepentimiento, encontrar a ese buen pastor, a ese sumo sacerdote que se acerca a nosotros y que se compadece, que entiende porque fue tentado en todas las cosas. Padre, gracias porque podemos de esta manera salir desafiados, pero esperanzados en que no estamos solos, en que tú nos has dejado al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas y luche en contra de las tentaciones. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra ese alimento que nos ayuda a constantemente ir creciendo en el conocimiento tuyo y en poder hacernos más semejantes a ti. Padre, te damos gracias por este espacio que tuvimos y te pedimos, Señor, que bendigas el resto de nuestra semana y que podamos ver tu bondad y tu favor para el resto de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.